Quiero dar gracias a Dios una vez más en este video y en este momento a Dios primeramente y también a cada uno de los que miran nuestros videos. Y en esta tarde, en estos momentos, quiero hacer un resumen del libro del profeta Ageo. Un resumen del libro del profeta Ageo. Entonces, el título de nuestro libro es Ageo. Y también el autor del libro es Ageo. Fecha de escritura es en el 520 a.C. Destinatorios, el remanente, en especial aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia. Entonces, eso nos pone a este profeta como el miembro de los tres últimos de los tres que regresaron del exilio de Babilonia. Y en realidad ahora ya no es, primero fueron llevados por Babilonia, pero ahora fueron dados libres por el imperio perso de Persia, que habían derrocado, tumbado o quitado el imperio a Babilonia. Entonces ellos regresaron. Este libro tiene unas membresías muy especiales, como estaba iniciando a decir. Primero, pertenece a la membresía de los últimos de los tres libros de los profetas que regresaron con los del exilio, con Zorobabel y con Josué, aunque fue unos 16 años después de que Esdras y estos que acabo de mencionar, Zorobabel, Josué habían regresado, pues 16 años después hubo la necesidad de que Dios enviara estos profetas a contemporáneos, a Ageo y a Zacarías, para animar al pueblo a reanular o continuar la construcción del templo, y también Nehemías a reconstruir el muro después también. Entonces también son miembros de los 12 profetas menores y también de los 17 profetas en general, o sea, los cinco profetas mayores y también los 12 profetas menores. Y como digo, es el primero de los últimos tres que son los del regreso del exilio, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, el propósito de este libro de Ageo motiva al pueblo de Dios a reanudar o reordenar sus prioridades, completar la reconstrucción del templo y restablecer un culto apropiado. Entonces podrían esperar las bendiciones de Dios. Aquí quiero tomar un poco tiempo para explicar también algo importante. Bueno, son dos cosas. Primero es que no todo el tiempo tenemos los libros cronológicamente. Y otra cosa también es que cuando doy la fecha de la escritura, tampoco todo sucedió en la fecha de la escritura. Por ejemplo, cuando hicimos el resumen del libro de Esdras, de seguridad que dijimos ahí que la fecha de escritura era en el 450 antes de Cristo. Pero el regreso de los exiliados o el regreso de los después del exilio, en realidad fue en el año 539, algunos dicen 538,
por los números, porque queremos acomodar o entender que en el año 605 fue cuando fueron llevados cautivos, el primer grupo. De ahí fue Daniel y los jóvenes, aquellos que el rey de Babilonia venía buscando específicamente, a los nobles, a los jóvenes destacados. Y también después hemos enseñado y entendemos, y muchos enseñan lo mismo, que en el segundo grupo fue llevado también el sacerdote, entonces el sacerdote Ezequiel, con otro grupo en el año 597. Y ya estando en Babilonia fue cuando Dios llamó para profeta a Ezequiel. Entonces, también digo que los números aquí normalmente pues varían un poquito del regreso. 500, en el año 539 al 538 antes de Cristo, porque tenemos que trabajar o acomodar o consolidar y entender que también el último grupo, cuando el templo fue destruido, Jerusalén y todo, fue en el año 586 antes de Cristo. Sin embargo, Jeremías les mandó una profecía claramente al pueblo de Israel, o al reino del sur. Entonces ya empezamos ahora a decir al pueblo de Israel, porque el reino del norte ya había sido consumido por Asiria en el año 722. Entonces ahora tenemos esos tres datos diferentes: 605 antes de Cristo, 597 antes de Cristo, y el último grupo que fue llevado fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces Jeremías les fue muy claro al pueblo, porque no sabía, algunos no habían entendido y quizás son duros de mente para entender, o no sé, pero claramente Jeremías nos dice, y eso lo puedes encontrar, los datos en el libro del resumen del libro del profeta Jeremías. Pero ahí él les fue claro que esto iba a ser este exilio, que este tiempo que iban a estar de esclavos, su esclavitud era por 70 años. Entonces, cuando ellos regresaron, pues lo que tenemos es que más o menos unos 2 años trabajaron duro, muy entusiasmados. Tiraron los cimientos, limpiaron todos los escombros y empezaron a reconstruir, o por lo menos a poner o a tirar los cimientos del templo. Pero de ahí vino un estancamiento, y fue el motivo, es el mero motivo del profeta Ageo, que Dios los escogió también a Ageo, Zacarías, para ser enviados a trabajar con el pueblo de Dios, para reanimarlos, a seguir la construcción o reconstruir el templo. Entonces, por eso, 16 años, lo que sí podemos ver o regresar es que dijimos que la fecha de escritura de y también el tiempo, aquí no solamente la escritura y el tiempo, que en realidad 2 años, más o menos 2 años trabajó o profetizó Ageo. Entonces regresó en el año 520, aunque también Zacarías un poquitito no vinieron exactamente en el mismo viaje, en el mismo grupo de regresar, pero un poquitito de diferencia. Pero Ageo creemos que regresó un poquitito antes, aunque fue en el mismo año. Entonces él fue el que inició el trabajo de empezar a trabajar con ellos. Y esto lo podemos confirmar de que en realidad fue en el mismo año, aunque también hay una posibilidad que podían haber regresado juntos, viajar en el mismo grupo, los mismos medios de viajar. Pero voy a leer rápidamente que Esdras nos da esta información de que Ageo no es algo nomás de nosotros que nos inventamos o nos imaginamos, sino que Esdras
nos dice en el capítulo 5, versículo 1, acerca de los dos profetas, el profeta Ageo y Zacarías. Entonces, por eso digo, cuando damos, no todo el tiempo, no exactamente cuando siempre digo la fecha de escritura, pero en algunos casos la escritura se pudo haber guardado los datos y puesto en efecto quizás años después. Por ejemplo, estoy dando el ejemplo de Esdras y de Nehemías y también Esther, pero esos los dimos que fue como en el año 450, especialmente estoy hablando de Esdras, pero también Nehemías en los 400, cuando en realidad lo que sucedió fue entre el del año 539 538, por ahí. Uno de estos dos es el correcto exactamente, porque hay a veces una diferencia poquita en la enseñanza. Quien te dice, oh, fue en el 539, o otro que fue en el 538. Bueno, yo no voy a decir de esa forma, solamente te puedo decir mejor entre el 539, porque tenemos que acomodar los datos, tenemos que aceptar de que todo esto sucedió tal como fue profetizado, acerca de los años que iban a estar. Por eso es que buscamos los 70 años, ya sea que se comienza del año 605 al 539 o 38, que dan los 70 años, o algunos quizás toman los datos como que se tiene que contar del año 586, o sea, el último grupo que fue llevado para contar los 70. Pero, bueno, déjame leer entonces aquí lo que dice Esdras acerca, y Esdras, como dije, ok, dijimos que los datos o la fecha de escritura la di en el tiempo del libro de Esdras, como si sucedió en el año 450 antes de Cristo. Entonces, esto es, ¿cuánto? 70 años después de ahora que estamos hablando ahorita de Ageo, en el 520 antes de Cristo, porque los números son más grandes al principio y van bajando conforme nos vamos acercando, o sea, lo que sucedió después, no como ahora, que es al revés. Lo que sucedió hace 70 años, digamos 1950, serían 70 al año 22. Entonces, el año 1952 para ahora, 2022, son los 70 años. Entonces van subiendo y es como los contamos, pero antes se contaban al revés. Bueno, versículo 1 de Esdras, capítulo 5, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Estos son los datos que tenemos en Esdras. Eso lo leemos. Y una vez más, a veces yo me pregunto, ok, ¿sería más beneficioso si Esdras lo estuviéramos leyendo ahora? Como es cronológicamente, si estos libros deberían estar antes de ellos, pues tenemos que aceptarlo tal como está. Así es de que, entonces, para los que están luchando para aprender o estudiar la Biblia, es esta explicación. Y para los que ya lo sabían, bueno, pues tengamos paciencia con los que están empezando. Tema clave: Ageo rápidamente con dureza a los israelitas que se niegan a reconstruir el templo y alienta a los que asumen la tarea. Ok. Personajes claves: Ageo, Zorobabel, Josué, el remanente de Israel. Otra vez más, ahora estamos ya hablando, se han consolidado, ya no estamos hablando solamente de Judá, del reino del sur, o separándolos del reino del norte. Ahora hay que tomar en cuenta que en estos libros ya se está mencionando, el lenguaje es a Israel o de Israel. Pasaje clave: Ageo, capítulo 2, versículos 4 al 9, registra el aliento de Dios para su pueblo a fin de que sea fuerte y valiente durante la
reconstrucción del templo y también profetizan de la venida del Mesías. Ageo es uno de los primeros que ahora empezamos, no necesariamente el primero, porque ya sabemos que todos, no todos, pero especialmente hemos mencionado que Isaías claramente tiene profecías de él, de nuestro Mesías, Jeremías, Ezequiel también. Entonces, pero aquí podemos ver que este profeta de los tres que regresaron después del exilio, también nos está profetizando de la venida del Mesías. Y que este templo tendría una mayor gloria por el privilegio de la presencia del Mesías. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Esa es la diferencia. Claramente esa es la diferencia. Era un templo más pequeño. Ya no sé si yo hice mención. No he hecho mención. No, ya me estoy acordando. Estoy confundiendo con algo que escuché en la predicación. En realidad, cuando el pueblo, algunos ancianos de edad, no ancianos de que participaban en la enseñanza al pueblo de Israel, sino que de los ancianos que estaban viejitos, que alcanzaron a regresar y miraron cómo el templo grandísimo que Salomón había construido, y estaban mirando ahora claramente que este templo era mucho más pequeño. Y había ese encuentro de emociones entre los ancianos por la edad y por los jóvenes, que se alegraban conformándose de que había templo, iba a haber templo otra vez. Pero los ancianos les venía a la mente, a los ancianitos una vez más, en vez de decir ancianos, para que entendamos por la edad, ellos recordaban que había sido un templo grandísimo. Y ahora era un templo mucho más insignificante quizás para ellos, o más pequeño. Pero no es insignificante, porque lo que iba a ser la diferencia, o lo que ha hecho la diferencia, es de ese privilegio que tuvo el pueblo de Israel de ver la presencia del Mesías ahí enseñando en este templo. Entonces vamos a continuar. Ageo, en pocas palabras, dirá rápida, dura reprimenda de el templo de Dios está en ruinas. En el capítulo 1, versículos 3 al 11. Palabras de aliento. El templo está siendo reconstruido. Promesas. Capítulo 1, versículos 12 al 15. Inspirados o inspiradas, la gloria de Dios volverá a llenar el templo. Y claro que es la gloria de Dios por la presencia del Mesías. Capítulo, una vez más, es el mismo. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Recordatorio de la falta de mérito de Israel a la hora de construirle una casa a Dios. Capítulo 2, versículos 10 al 14. Predicaciones o predicciones, predicciones de muerte para las naciones extranjeras. Capítulo 2, versículos 2 al 23. Y para terminar, también quiero que observemos algo que Ageo menciona el rey Darío, Ageo 1:1. Pero este Darío perso no es el mismo rey Darío que menciona el profeta Daniel. Y por el profeta Daniel. Y por último, quiero dar aquí una explicación que Ageo solo profetiza como por 2 años, aunque Zacarías unos 10 años más que él. Y este es perfecto. Estamos en el minuto 19, 26, 27. Así es de que rápidamente voy a hacer solamente también las divisiones. Yo creo que es bastante información que hemos dado, pero quiero concluir con decirte que entonces tenemos 4 mensajes y una parte que puedes, yo del modo que lo he hecho es pongo una línea del primer mensaje. Lo encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 9.
Y la respuesta de Dios está, o sea, Dios respondiendo a Ageo en el capítulo 1, versículos 10 al 15. Segundo mensaje, o sea que fue un ministerio corto, solamente, la verdad, muy corto. El trabajo de, de Ageo, pero muy importante. Podemos ver que fue un libro de solamente dos capítulos, pero lo subrayé o lo alineé de esta manera, de que digo que la respuesta de Dios fue del capítulo 1 del versículo 10 al 15, y el tercer mensaje, y lo puedes leer y concluir, ¿qué mensaje estás hablando? Que el tercer mensaje lo da en el capítulo 2, versículos 1 al 9. Y el tercer mensaje lo da en el capítulo 2, versículos 10 al 19. Y el último, o cuarto mensaje, haz de cuenta que predicó 4 veces para hoy en los días modernos. Y fue en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Un mensaje muy cortito ahí, pero muy importante. Muy importante es la participación del profeta Ageo. Así es de que ya con comenzamos de los últimos 3 y solo nos quedan Zacarías. Nos vemos en Zacarías y Malaquías despuesito de eso. Dios les bendiga.